Hola, soy Chimo Cerdán, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a adentrarnos en el modo escultura que se puede utilizar dentro de la herramienta Grease Pencil de Blender. A pesar de que en Blender y cuando estamos hablando de Grease Pencil posiblemente el modo de trabajo más natural sea el modo Draw, el modo de dibujo, aparte de los modos nativos de Blender que serían el modo objeto, también existe la posibilidad de trabajar en modo edición o en este modo escultura, que es muy similar a la escultura que sería 3D, pero aplicada a un trazo 2D, aplicada a una línea, con lo cual podremos hacer una serie de efectos sobre la línea sin destruirla, pero modificando sus características. Por tanto, en este objeto de aprendizaje nos vamos a fijar estos objetivos, que serían saber cómo se entra en el modo escultura, cómo seleccionar parte de dibujo que se desea modificar, si hace falta, configurar algunos parámetros de las herramientas y usar las herramientas más adecuadas para cada operación. El modo escultura se entra de una forma muy sencilla, se puede utilizar mediante la lista de modos, igual que el modo edición, el modo objeto o el modo draw, o también por el menú radial que se ha incorporado en Blender 2 a partir de la versión 2.8 con el Control Tab. Una vez estamos en este modo, lo que es interesante es ver sobre qué parte del trazo vamos a trabajar. Se puede seleccionar. En realidad no es necesario seleccionar para modificar, pero es posible para esculpir solamente las partes seleccionadas. Y la selección se hace pues como se hace en Blender en cualquier caso, ¿no? En cualquiera de las posiciones, bien por caja, bien por círculo, bien pintando la parte que nosotros deseamos modificar. Hay una serie de parámetros que son comunes para todas las herramientas que nos vamos a encontrar en este modo escultura, el radio. Accedemos al radio a través de un deslizador que hay en la parte superior de la pantalla, o también a través de la tecla F, que quizá es más cómodo y más rápido, ¿no? Estos atajos de teclado que ofrece Blender. Podemos configurar, por un lado, el radio, cuánto afectaremos al trazo, o también la fuerza con la que afectaremos al trazo a través de la combinación Shift-F o bien con el deslizador que tenemos arriba. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues las herramientas las tenemos disponibles a partir de una caja de herramientas que tenemos a la izquierda. Básicamente las vamos a enumerar, luego las veremos en la práctica, pero tenemos una herramienta Smooth que suaviza la línea, tenemos una herramienta de Thickness que lo que nos va a permitir es incrementar o decrementar el ancho de la línea con el que estamos trabajando. Tenemos el control de la herramienta para la fuerza, que lo mismo que con el Thickness, en este caso lo que estamos es incrementando o decrementando la opacidad de la línea con la que nos encontramos. Tenemos una herramienta de Randomize, de randomizar, es decir, añadir una serie de ruidos a la línea. Luego tenemos dos herramientas que parecen muy similares, no son muy similares en realidad, Grab o Push, que lo que están haciendo es arrastrar puntos del trazo, de forma que podemos estar haciendo como pequeñas verruguitas o pequeños salientes o entrantes. Tenemos luego una serie de deformaciones que pueden resultar también interesantes, como el twist y el pinch, ¿no? El twist lo que hace es hacer una deformación en espiral, que con la tecla control nos permite cambiar hacia un lado o hacia otro, y el pinch lo que hace es acercar al centro de este foco que nosotros estamos. Y finalmente también existe una herramienta clone que me permite copiar o duplicar utilizando el portapapeles de la forma que se utiliza el portapapeles en cualquier aplicación de escritorio, ¿no? Utilizando un control C y luego vamos clicando donde deseemos duplicar. Básicamente esas son todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y ahora se trata de ver cómo se trabaja con ellas en la práctica. Vamos sobre nuestro ejemplo. Y fundamentalmente, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, tenemos un dibujo ya realizado que hemos hecho mediante el modo Draw o mediante la edición, hemos editado todo lo que nos ha interesado y ahora se trata de esculpir aquellas partes o aquellos detalles que a nosotros nos puedan resultar ahora o que nos puedan interesar. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero nos podemos ir al modo Sculpt, el modo escultura que tenemos aquí y veremos cómo a partir de aquí aparecen primero las herramientas que tenemos aquí a la izquierda y luego estos parámetros de configuración de la fuerza o de lo que tengamos en cualquier momento aquí arriba, la fuerza o del radio. Se puede ajustar el radio y el radio se ve de una forma muy visual en la pantalla, lo podemos ajustar directamente aquí. El radio vemos cómo crece o cómo va decreciendo, pero quizás más interesante, como decía, pulsar la tecla F y vemos cómo utilizando esta tecla F
podemos hacer el radio más grande, más pequeño, que será lo que vamos a afectar, cuando estemos utilizando la herramienta. Si hacemos Shift F, en lugar de estar afectando al radio, lo que estaremos afectando es a la fuerza. Shift F, y lo que vemos es que estamos haciendo como más intensidad o como menos intensidad en función de lo que nosotros pongamos. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo que si estamos modificándolos directamente en el slider que tenemos aquí arriba. Bien, una vez visto esto, vemos las herramientas. ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Pues, por ejemplo, vamos a hacer un radio un poquito más pequeño para que no nos moleste demasiado. ¿Qué tipo de herramientas nos podemos encontrar? Pues las tenemos aquí. Esta primera herramienta que tenemos es la herramienta de Smooth. Lo que hace es simplificar la línea. Vemos, va quitando, haciéndola su curvatura menor, ¿de acuerdo? Va suavizando esta curvatura, ¿de acuerdo? Todo vamos a volver otra vez al principio. Esta herramienta puede ser muy interesante, es la herramienta Thickness, que lo que me permite a mí es cambiar, vamos a ver, este ancho de la línea en el que nos encontramos. A medida que vamos haciendo así, vamos haciendo la línea más grande. Esto nos puede servir para hacer líneas que sean más irregulares, ¿de acuerdo? Esa es interesante. También es en el mismo sentido, podemos tanto trabajar con el Thickness como trabajar con la Opacity, que prácticamente sería lo mismo. ¿Vale? Vamos a la situación inicial. Esta puede resultar también muy interesante, que es la de añadir un poquito de ruido. Podemos ir añadiendo, vamos a darle un poquito más de fuerza para que esto se vea claramente. Y aquí, a medida que vamos pasando por aquí, vemos cómo se está metiendo ruido en la línea. Pues vamos de nuevo hacia atrás. Estas dos herramientas que vamos a ver ahora son muy similares, la una a la otra. En la herramienta tanto la pinch como esta es la grab y esta es la push, pero básicamente trataría de afectar o estirar partes de la curva que tenemos, ¿vale? Si podemos, como habíamos hecho antes, modificar el foco y hacer que afecte a más puntos o a menos puntos. Son muy similares ambas, por un lado está empujando y por otro lado está estirando, pero digamos que el resultado es bastante similar y podemos cambiar el tipo de geometría a la que estamos llegando. ¿De acuerdo? Vamos a volver porque a mí me gustaba el muñequito como lo teníamos desde un primer momento. Volvamos a la situación así menos. Le dejamos, si acaso, el chichón ahí. Y lo que vamos a hacer para las siguientes, voy a hacer un dibujo adrede, un dibujo ad hoc, porque yo creo que se vea más claro. De hecho, voy a hacer dos dibujos distintos. Voy a hacer un dibujo, en este caso, que se vea como una especie de cruceta, y aquí como una especie de nube, para que veamos, ¿vale? Esos dos dibujos me permitirán ver de nuevo en el modo escultura el efecto del swirl, del twist, que es una especie de remolino, ¿vale? Vamos a hacer el remolino que afecta a todo y veremos cómo al aplicarlo aquí, vemos cómo se va enroscando alrededor del centro, ¿de acuerdo? Y finalmente esta herramienta lo que hace, también voy a hacerla un poquito más grande para ver esta herramienta, vemos cómo va tirando de toda la geometría hacia el centro. Vamos haciendo que la geometría... El centro es el centro del punto en el que nos encontramos, o sea que si yo hago así, lo que en realidad voy a hacer es estirar de la que está, del centro del círculo que está haciendo hincapié, pero si lo pongo aquí en el centro, pues estamos compactando toda la forma. ¿De acuerdo? Esas serían las herramientas que tenemos a nuestra disposición en el modo escultura. En resumen, hemos entrado en el modo escultura, hemos seleccionado la parte del dibujo que deseamos modificar, hemos configurado parámetros de las herramientas, la fuerza y el radio, y hemos utilizado, o al menos hemos mostrado cómo se utiliza la herramienta más adecuada para cada operación que deseemos realizar. Esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.